Amados hermanos, muy buenos días. Es una bendición para mí poder compartir una palabra de las Sagradas Escrituras. Estoy intentando, en base a la Biblia, poder que tú y yo podamos comprender qué es ser cristiano. Cómo tú y yo sabemos que somos cristianos. Entonces he venido estudiando el capítulo 2 del primer libro de Juan, capítulo 3 de primera de Juan, y hoy voy a iniciar el capítulo 4. Voy a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Ahora, esto es muy interesante, porque cuando habla de espíritu de verdad y el espíritu del error, no está hablando de una persona, está hablando de un espíritu. El anticristo va a ser una persona. Por eso en el versículo 3 dice que viene, porque todavía no ha llegado. Pero el espíritu del anticristo está en el mundo. Y es el espíritu que la Biblia le llama espíritu del error. Pero hay un espíritu que es el espíritu de verdad y se refiere al Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo, cuando entra a tu vida, no a tu mente, a tu corazón y vida, en ese momento te abre el entendimiento del mundo espiritual invisible que nos rodea, aunque tú y yo no lo veamos. Por eso la Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 3, si quieres leerlo, Colosenses capítulo 1, búscalo por favor allí, lo vamos a leer, capítulo 1, versículo 13, dice de la siguiente manera. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Está hablando de la obra de Cristo. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces hay una potestad, un poder de las tinieblas. Ahora, tinieblas es oscuridad. Esa potestad, ese poder hace que las personas no tengan la visión correcta del espíritu de la verdad. Por eso las personas no saben quién es, a dónde va, ni cuál es su destino final. No lo saben. En esa potestad de las tinieblas, la gente ve igual a Buda que a Jesucristo. Ve igual a Mahatma Gandhi que a Jesús. Ve igual a Mahoma que a Cristo, etc. Por eso la Biblia está hablando aquí de que probemos los espíritus. Y mira lo que estos versículos enseñan. Número 1, que hay un mundo espiritual invisible. Por eso el versículo 1 dice
amados, no creáis a todo espíritu. Y hay muchos espíritus en el mundo y no todos son de Dios. Porque esos espíritus están en la tierra. Y te voy a dar un ejemplo. Allá en Génesis capítulo 6, mira lo que dice la palabra de Dios. Interesante aquí, Génesis capítulo 6, dice, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse en la faz de la tierra y le nacieron hijas, y viendo las criaturas de Dios, que eran los ángeles caídos para este momento, que las hijas de los hombres eran hermosas, mira, tomaron para sí mujeres. Mira qué tremendo. Estos ángeles caídos tomaron forma humana y se unieron a mujeres que vivían en la tierra. Y dice la Biblia que les nacieron gigantes. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Mira qué deformación ahí. Y entonces dice Dios en el versículo 5, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Fíjate. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ese es el espíritu que entra en las personas. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que hay un espíritu en el mundo y hay un espíritu de Dios. El espíritu del mundo, dice la Biblia, que es el espíritu del error. Ahora escúchame bien, el ateísmo no es del diablo, porque el diablo es el que más cree, y no solamente cree, sino hace algo más que mucha gente que dice creer. El diablo hasta tiembla. El ateísmo no viene del diablo. Dios nos ayude a comprender esto. Número 2. Hablando del espíritu de verdad y el espíritu del error, dice que hay un evangelio espiritual de segunda mano. Dice en el versículo 2, mira lo que dice. En esto conoced el espíritu de Dios. Fíjate, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Eso qué significa? Que crea que Jesucristo es divino, pero que nació a través de una virgen y que es hombre. Y todo espíritu, dice el versículo 3, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Está hablando de la persona. Y que ahora ya está en el mundo. Está hablando de lo que ya está en el mundo, es su espíritu. El anticristo todavía viene, la persona, pero su espíritu ya está en el mundo. Y esto de que algunos sí creen que Jesucristo ha venido en carne y otros no creen, ¿por qué hay esos pensamientos? Porque las personas tienen información de segunda mano. Un día Jesucristo le dijo, mira ya en Mateo capítulo 16, busca Mateo capítulo 16, búscala ya en la Biblia por favor, versículo 13, 16, 13, mira lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen? Dice. Y unos, fíjate, en aquella época,
Dice que le dijeron, ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres Jeremías. Ahora, ¿por qué creían así? Porque las personas creen en información de segunda o de tercera mano. A veces yo escucho decir, es que yo creo así, dice, yo creo así porque así creen mis padres, dice. Y miren lo que Jesús les dice acá, en el versículo 15. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Está bien lo que dice la gente, pero ¿qué dices tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y miren lo que dice Pedro en el versículo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no muerto, viviente. El versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, hombre, ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Si hay una revelación que viene del Espíritu de verdad y una revelación que viene del Espíritu del error. Importante. Y aquí te recuerdo, mira, esta información de segunda mano en el año de 1960 llegó a Latinoamérica una teología que fue conocida como la teología de la liberación. Y este grupo eran grupos católicos que se unieron con evangélicos y empezaron a decir, a pensar ellos con un evangelio, que Cristo vino para ayudar a los pobres. Y ellos tomaron las armas. Interesante. Yo te quiero decir que la pobreza es una perversión de la realidad. Carlos Marx fue lo que propuso quitar a los ricos de la realidad. Y no le funcionó a Rusia, no le funcionó a Cuba, no le ha funcionado a Bolivia, no le ha funcionado a Venezuela, etc. ¿Sabes por qué hay pobreza en el mundo? Porque el pueblo de Dios decidió no ser gobernado por Dios, sino decidió ser gobernado por los hombres. Mira lo que dice allá en Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 7. Mira lo que dice en el versículo 4. En aquel tiempo, dicen, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Mira, que era el profeta de Dios en aquel tiempo. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en los caminos, por tanto constitúyenos. Mira lo que le pidieron. Ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Qué tal una decisión humana? Y dice en el versículo 9, mira lo que le dice Dios al profeta Samuel. Ahora pues, oye su voz, dice, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y dijo pues así hará el rey, versículo 11, que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan, fíjate nada más, sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas
para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Versículo 15, diezmará vuestro grano. Ahí está el SAT. Y vuestras viñas para dar a sus oficiales y sus siervas. Y dice, y tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará su obra. Cristo no vino, hermano de la iglesia y amigo que me escucha, no vino para ayudar a los pobres. Al contrario, Cristo vino para salvarlos, salvar sus almas y sacarlos de la pobreza, no solamente física, sino mental. Por eso dice Filipenses que Él, dejando su trono de gloria, vino a esta tierra y se hizo hombre para salvarnos. Dios nos ayude a comprender esto. Número 3. Hablando de la Biblia del espíritu de verdad y el espíritu de error, dice que el espíritu del anticristo en el mundo, observa, dice en el versículo 4 de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Ahora, ¿desde cuándo está este espíritu en la tierra? Mira lo que dice Isaías 14. Busca ahí en tu Biblia. Isaías capítulo 14. Mira lo que dice. Búscalo, por favor. Dice 14 en el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo? Está hablando aquí de Lucifer, de la luz bella de Lucero. Está hablando de este arcángel que estaba en el cielo, ministraba en el trono de Dios. Y un día se rebela contra Dios y Dios lo saca del tercer cielo con la tercera parte de ángeles, dice la Biblia. Y mira lo que dice acá. Entonces Isaías, hablando de esto, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y en esto de que diga Isaías que subiré al cielo, quiere decir que el Satanás estaba en la tierra. O sea, antes de la creación del hombre, Satanás estaba ya en la tierra. Y ese espíritu de soberbia fue metido en muchas personas. ¿Cómo lo vencemos? Porque dice, lo has vencido, lo venceremos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hablando en Apocalipsis, un área profética, dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, mira lo que dice. Esto es profecía, va a suceder. Dice, entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido, dice, mire, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Nosotros vencemos por medio del poder de la sangre de Cristo y de su palabra,
que tenemos las Sagradas Escrituras. Muy importante, hermano de la iglesia y amigo, poder nosotros ubicarnos, identificarnos, si lo que creemos, hermano de la iglesia, amigo, es bíblico. Porque yo escucho muchos conceptos de la pobreza, aún dentro de la iglesia. Y yo, hermano, no desconozco la pobreza existe. Y no solamente la pobreza física, sino la pobreza mental. Que muchas personas no quieren salir de esa pobreza, de esa esclavitud de la pobreza. Pero nunca digas que la pobreza viene de Dios, porque eso no es verdad. Amigo que me escuchas, hay un espíritu de verdad y hay un espíritu del error. Es muy importante saber dónde estoy. Si lo que creo, lo creo dirigido por el Espíritu Santo de Dios, que es el espíritu de la verdad. Y el Espíritu Santo no es necesario que esté en nuestro corazón, no en nuestra mente. Y para que el Espíritu Santo entre a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es creer, aceptar que Jesucristo entre a mi corazón y lo acepte como mi único y suficiente Salvador de la culpa de mis pecados. Y esto no es religión, esto es una relación con Dios. Yo te dejo esta palabra, hermano de la iglesia y amigo que me escuchas. Déjame orar. Padre amoroso y Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos este mensaje tan claro. Ayúdanos a poder identificar el Espíritu, la revelación tuya a través del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y rechazar todo espíritu de error. Oramos, pido a Dios para que bendigas a mis hermanos y ayudes también a mis amigos que me escuchan. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.